Sí, usted puede tener opción para empezar, por favor. Gracias. Permiso, hermana Patricia. ¿Usted me invitó para orar? Sí, hermano, ¿puede usted tener la oración y empezar su tema? Y Perfecto, si claro gusta que sí. dar Desculpa que información, estaba acomodando la cámara aquí para que ustedes puedan ver. bueno, Está. Perfecto. Vamos a orar. Quiero invitar a todos para que nos prostremos de rodillas para orarnos. Santísimo Padre Celestial, nuestro amoroso Dios, gracias te damos por tu cariño con nosotros, por tu misericordia, por tu paz, por tu bondad. Gracias, Señor, por este día que nos diste. Gracias porque enviaste a Jesús a esta tierra para morir por nosotros. Gracias, Señor, por tu perdón. Queremos, oh Dios, en tu santa presencia reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, y que tengamos un corazón nuevo, Señor, a través de la imputación de la justicia de Cristo en nuestras vidas. Límpanos de todo el pecado, Señor. Nos dé la oportunidad de sermos parecidos con Jesús. Y que esta noche, oh Dios, pueda haber conversiones, pueda haber arrepentimiento, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en nosotros. Gracias por este encuentro. Que tu palabras pueda ser exaltado, Dios. Que tu Espíritu esté con nosotros y que todos los ángeles de las tinieblas puedan ser reprendidos en el nombre de Jesús. Todo esto, Señor Dios, nosotros te pedimos y agradecemos sin ningún mérito de nuestra parte, únicamente en los méritos de Jesús. Amén, Señor. ¿Ustedes pueden verme? Hola hermano, buenas tardes. Le Sí, sí, pediría de favor si pudiera podemos. poner la cámara, su Gracias. celular de Buenas manera tardes. horizontal para ver cómo se ve en la pantalla, por favor. ¿Ustedes no pueden ver la pantalla así? Sí, sí, sí. Sí, solo que quisiera ver si la moviera de manera no horizontal, sino, Sí, perdón, no es que vertical, sino no, horizontal. no, vamos a dejar así, porque si no tengo que mover todo mi triple. El celular está en un triplo, entonces tengo que mover todo el triplo para poder mover esto. Si ustedes pueden ver así, dejamos así. Ok, muy bien. Sí se Gracias. puede ver. sí se puede Está ver. bien. Así Está está bien, bien. hermano. Está bien ahí, doctor. Hermanita, Perfecto. pónganlo en su celular, configúrelo usted. Gracias, hermanos. Una buenas noches para todos. Espero que ustedes hayan tenido un día muy bendecido. Yo estoy muy contento de estar aquí. Creo que voy a hacer una de las cosas que más soy apasionado de hacer, que es predicar el mensaje de la justificación por la fe. Creo que este mensaje es un mensaje que Dios ha dado a nuestra iglesia distinto de cualquier otra iglesia. Este mensaje es un mensaje particular dado el mensaje adventista del séptimo día. Es un mensaje distinto. Yo estoy muy agradecido a la hermana Patricia por la invitación. Esta noche nosotros vamos a estudiar, entonces me gustaría, si ustedes no están con sus Biblias, no vamos a utilizar diapositiva, vamos a volver a las veredas antiguas. Vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir el espíritu de profecía y vamos a estudiar la Biblia. La hermana White dice que nosotros tenemos que dar la Biblia al pueblo. Actualmente hay demasiados sermones contando historias, 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 y no es malo. Pero la palabra del Señor dice que tenemos que dar la Biblia para el pueblo. Tenemos que estudiar la Biblia y es lo que vamos a hacer en esta noche. Me gustaría empezar leyendo una cita muy importante de notas bibliográficas de Elena G. White. Está en la página 194. Aún no es el mensaje. El mensaje vamos a empezar cuando vamos a leer la Biblia.
São duas citas introdutórias sobre algo muito importante de lo que Deus nos chamou para este tema. Prestem muita atenção. Este tema é um tema muito reverente, não é porque eu estou predicando, eu sou solamente um instrumento, é porque este mensaje é um mensagem que Deus ha deixado muito tempo para nós e nós hemos negligenciado o mensagem da justificação por la fé. E por isso eu quero compartilhar com vocês para que nós podamos crescermos juntos e recibirmos o Espírito Santo e o bautismo da lluvia temprana e da lluvia tardía. Dice assim: um sueño solene. En la noche de 30 de abril de 1871, me retirei a descansar com mi espírito muito deprimido. Durante 3 meses havia estado muito desanimado. A menudo havia orado com angústia de espírito, solicitando alívio. Havia implorado ajuda à força de Deus, para que pudiera elevar-me por encima del pesado desaliento que estava paralisando minha fé e esperança, e que me estava incapacitando para ser útil. Esta noite tive um sonho que me produjo uma impressão muito feliz. Vamos aqui parar um minuto. A irmã White se foi dormir na noite de 30 de abril e estava muito deprimida, estava angustiada, havia um peso em seu coração. E esta noite tuvo um sonho. E disse que tuvo uma impressão muito feliz. Sonhei que estava assistindo uma importante reunião em la qual se reunia um grande grupo de hermanos. Muitos estavam arrodillados delante de Deus em ferviente oração e pareciam sentir-se uma carga. Estavam importunando ao Senhor e rogando-lhe que lhe desse luz especial. Hermanos, desculpa. Es muy importante, hermanos, que las reuniones nosotros tengamos momentos de oración. Nosotros estamos muy acostumbrados por la liturgia de la iglesia a orarnos poco. En las reuniones que el pueblo de Dios se reúne, no hay oración. Hay muchos sermones incluso muchas veces sin Biblia, pero hay poca oración. No hay como recibirmos el Espíritu Santo sin un pueblo que ore. Por eso la hermana White tiene una visión que alegra su corazón y dice: había ferviente oración. Unos pocos parecían estar en agonía de espíritu. Sus sentimientos eran intensos. Con lágrimas clamaban en voz alta por ayuda y por luz. Permiso, creo que hay alguien que está con el micrófono prendido. Gracias. Nuestros hermanos más proeminentes estaban empeñados en esta impresionante escena. El hermano A estaba prostrado sobre el suelo, aparentemente en profunda angustia. Su esposa estava sentada em um grupo de burladores indiferentes. Havia 2 grupos. Um grupo que era um grupo pequeno, não eram muitos, era um grupo pequeno, estava em angústia, orando ao Senhor em fervente humilhação. E outro grupo estavam desinteressados, incluso estavam na rueda burlando-se. Ele parecia que desejava que todos entenderam que ella se burlava de los que se humilhavam a si mesmo desta maneira. Este grupo que estava reunido burlando-se, burlava del grupo que se estava reunido. Esto, hermano, é o que vai passar em nossos dias. Aqueles que estão interessados, aqueles que estão atentos às profecias, se humilharão delante do Senhor, passarão tempo em oração. Mientras que o outro grupo é um grupo que está desatento, está com a mente em outras coisas, e se burla daqueles que querem fazer cambios verdadeiros e humilhar-se delante de Deus. Sonhei que o Espírito do Senhor vino sobre mim e que eu me puse em pé em meio de los clamores e las orações. E dije: el Espírito do Senhor está sobre mim.
me siento impulsada a decirles que debéis começar a trabalhar individualmente por vosotros mismos. Estáis mirando a Deus e deseáis que Ele realize em vuestro favor a obra que Ele os ha dejado para que vosotros la hagáis. Se hacéis a favor de vosotros mesmos a obra que sabéis que debéis realizar, entonces Deus os ajudará quando necessiteis ajuda. Habéis dejado sin hacer precisamente lo que Deus os ha dejado para que vosotros hiciereis. Habéis estado pedindo a Deus que haga vuestro trabajo. Se vosotros seguireis a luz que Ele os dio, Ele haría un maior grado de luz brilhar sobre vosotros. Pero mientras descuidáis los consejos, las amonestações e los reproches que han sido dados, como podéis esperar que Deus os dê mais luz e bendição para descuidar e despreciar? Deus não é um homem, não podeis julgar com ele. Hermanos, eu estremeço a ler essa cita. Isso me dá pavor, não medo, pero me dá pavor. ¿Por quê? Porque Deus deixou a luz inspirada para que nós sejamos repreendidos, sejamos corrigidos, que podamos estar atentos a lo que Deus ha deixado para este tempo. E dentro deste grupo, que é o grupo del remanente, há dois grupos. Há grupo que está intensamente interessado. Há uma outra visão do hermano White em Primeiros Escritos, página 59, que diz que Jesus estava em lugar santo e havia dois grupos. Grupo que estava em fervente oração, interessado em la obra do Senhor Jesus em lugar santo. E havia outro grupo que estava desatento. E este grupo estava em incessante oração e sempre mirando a Jesus. Quando Jesus se levanta e passa para o lugar santíssimo, este grupo também se levanta e acompanha Jesus para o lugar santíssimo. Mientras que outro grupo que estava desatento, como este grupo que estava burlando do outro grupo, dice que Satanás adentra-se em el lugar santo. Essa é uma visão. E justamente este grupo, Satanás emana sobre este grupo luz, pero não há amor e não há poder espiritual. E este grupo começa a adorar a Satanás, pensando que estão adorando a Cristo. Esto, hermanos, é justamente o que está passando em nossos dias. Isso não vai passar, hermanos. Essas visões não são coisas do futuro, são coisas que já estão ocorrendo. Há dois grupos. Grupo que está interessado, grupo que está atento, grupo que está avançando, grupo que cada dia quer conformar sua vida com Deus. E há outro grupo que está desatento, grupo que está preocupado com outras coisas que não são as principais. Mira o que a irmã White disse em Conflito de los Siglos, página 321. Satanás inventa inumeráveis meios de distrair nossas mentes de la obra que precisamente deveríamos estar mais ocupados. El arte seductor aborrece las grandes verdades que hacen ressaltar a importância de sacrifício expiatório e de mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba em distraer las mentes de Jesus e de sua obra. Satanás conoce a cada de nós, hermanos. Satanás, a irmã White disse que Satanás nos estudia. Ele sabe nossas inclinações e sabe o que ele quer. Ele quer que nossa mente seja distraída para as coisas que não são prioritárias. Incluso parecem ser coisas muito buenas, pero não são as prioritárias que o Senhor ha dejado. Evento de los últimos dias, página 29, diz assim: Deus eligió los adventistas del sétimo día y los entregó el mayor tesoro de la verdad. La última mensaje de misericordia ao mundo perecedor. El primero, el segundo y el tercero mensaje. Y nada y ninguém
deve nos desviar de cumprir esta misión. Estoy traduciendo porque la conozco en portugués. Está en la página 29 del evento de los últimos días. Dios ha dejado un mensaje que es la obra del tercero ángel para esta iglesia. Y nada es más importante. Y lo que Satanás está haciendo es que el pueblo de Dios gaste su tiempo con las obras que no son las prioritarias. Están tan preocupados con otras obras que no tienen tiempo para pasar en las cosas más sagradas y prioritarias. Nosotros necesitamos el Espíritu de Dios. Esta obra, hermanos, no es una obra que conseguimos hacer solos. Es una obra que nosotros necesitamos del Espíritu de Cristo, de su gracia y de su poder. No es una obra que el doctor Felipe consegue, que el ministro consegue, que el pastor consegue, que la hermana. Es una obra de dependencia. Por esto este grupo estaba prostrado, se humillando. ¿Dónde ustedes recuerdan esto en la palabra del Señor? Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Aquellos que se angustiaban y gemían por los pecados. Aquellos que estaban verdaderamente inclinados delante del Señor, interesados en una conversión genuina y serem bautizados. Y dice la hermana White en el evento de los últimos días que esos son aquellos que serán sellados por el ángel sellador, que sale del cielo para venir a sellarnos con el sello de Dios. El sello de la redención. Que cuando venga el ángel destruidor para destruir y enviar los juicios y las plagas, aquellos que tienen el sello de Dios, que es el carácter, que es el nombre de Dios, no recibirán las plagas. Son cosas muy importantes estudiarnos y aprendernos todos esto. Yo me gustaría nuevamente, antes de ahora abrimos la Biblia, nuevamente, hermanos, nosotros tomarnos 2 minutos para orar. Usted va a hacer su oración ahí en este momento donde usted está. Yo voy a hacer una oración silenciosa y después termino con una oración corta para nosotros abrirnos la Biblia. Nosotros necesitamos en este momento, hermanos, pedir perdón por nuestros pecados. Nosotros vamos a hablar de algo muy importante, hermanos, que es nuestra condición caída. Es la obra de la redención en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos estarnos con la mente abierta para la obra del Espíritu Santo. Yo necesito también. Nosotros estamos en la misma condición. Nosotros necesitamos de la redención de Cristo. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, nosotros nos encontramos carecidos de tu poder, Señor. Nosotros hemos negligenciado muchas veces tus enseños. Hemos nos distraído, Señor, con cosas que son vanidades, cosas que son de menor importância. Muchas veces, Señor, hemos gastado un tiempo que es tan sagrado para el momento que estamos viviendo. Perdona, Señor, porque muchas veces hemos pecado contra ti. Hemos quizás transgredido tu ley, Señor, negligenciado la guarda del sábado. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Muchas veces, Señor, hemos sido un mal testimonio.
hemos falhado en nuestros hogares. Oh Señor, por favor, concédenos tu misericordia en esta noche. Nos dê um coração novo, um coração humilde, Senhor. Apresúrate, Senhor Deus, a conceder tu perdão. Não podemos viver lejos de ti, Senhor. Não podemos vivir sem tu graça um momento porque estamos completamente perdidos. Por favor, Senhor, nos escucha, Senhor. Sea nuestro pastor en esta noche y nos leve por pastos verdejantes. Que nuestra mente pueda visitar las mansiones celestiales en esta noche y nos encontrarnos con el Señor Jesús. Háblanos, Señor. Que tus ángeles estén con nosotros y que haya verdadera conversión en nuestras vidas. Que podamos abandonar el pecado y tomarnos decisiones a tu lado. Que tu palabra y la persona de Jesús sea honrado y exaltado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Provérbios, capítulo 17. Perdão, Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Versículo 18. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Dice assim: Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta llegar pleno día. El camino de los impios es como la oscuridad. No saben en qué tropezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que hallan y medicina para todo su cuerpo. Versículo 23 y el versículo clave de esta noche. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Ustedes saben que a mí me encanta dar clases de salud. Y aquí yo hice un dibujo rápido, porque no tuve mucho tiempo. Esta semana estoy con mucho trabajo. Mañana temprano tengo guardia en el hospital. Pero traté de hacer muy rápido para poder hacer más dinámico y ilustrativo. Aquí tengo un corazón. Y el corazón es un órgano fabuloso. Como dice la palabra del Señor, que Él justamente se maravillaba ao descobrir justamente la creación. Salmo capítulo 19, 119. Interesante que cuando nosotros pensamos en el corazón, en la palabra del Señor, la palabra corazón tiene varios significados, y nosotros ya vamos a adentrar en ese aspecto. Pero el corazón en sí es un órgano especial por varias razones. No por una ni por dos, sino por varias. Una de las razones, por ejemplo, es que el corazón en sí es uno de los órganos que más tiene neuronas. Incluso ya tenemos investigaciones que el corazón tiene más neuronas que el cerebro. A pesar de sabermos mucho de las neuronas cerebrales, el corazón es un órgano extremadamente eléctrico. Tiene electricidad, tiene conducción eléctrica. Él tiene un aspecto, una fisiología particular que es justamente su circuito eléctrico. Para los que quizás no conocen, yo sé que siempre hay médicos en las conferencias, pero el corazón tiene un circuito eléctrico que justamente es un nódulo sinusal que va para un nódulo atrioventricular y que se esparce justamente por los ventrículos. Entonces, la conducción eléctrica empieza en nódulo sinusal, va para el atrio, justamente para el nódulo justamente atrioventricular, aquí están los atrios y aquí están los ventrículos, y termina justamente terminando con lo que es los tabiques, el haz de Purkinje y todo lo que es la conducción eléctrica del corazón, que no es lo más importante,
solo para ver las particulares. ¿Sabe lo que me llama mucho la atención? La medicina, de forma general, siempre tenta explicar que este impulso eléctrico surge de un fenómeno químico. Hay un fenómeno químico que surge justamente en el nódulo sinusal para que surja justamente este impulso eléctrico y haga el funcionamiento. Y que para mí eso no es lo correcto. Para mí eso es el aliento de vida que Dios ha concedido al ser humano cuando él nace. Y otro aspecto muy importante del corazón, a lo largo de nuestras vidas, la cantidad de veces que el corazón tiene latidos, tiene sus batimientos cardíacos, son millones de millones de millones de veces. Y es uno de los órganos que más tienen resistencia a lo largo de una vida. Y eso es una impresionante, una condición impresionante de nuestro cuerpo conseguir latir tantas veces. Y no ser una bomba que deja de funcionar, como por ejemplo una bomba de nuestros vehículos, de nuestros autos, que necesita un mantenimiento. El corazón puede funcionar durante 90, 100, 120 años, como existen personas vivas en nuestros días con 120 años y que sus corazones nunca dejaron de funcionar. La palabra del Señor dice que debemos guardar el corazón. Pero en la palabra del Señor, la palabra que utilizamos, o que los judíos principalmente utilizaban para el corazón, eran dos palabras, lev y levivá. Lev y levivá. Essas são as duas palavras em hebreu utilizadas para coração. E lev significa nuestro coração de carne. E levivá significa nuestro coração espiritual. Esse é o significado de lev e de lav em el aspecto espiritual, em la interpretação espiritual dessas duas palavras. Lev, el coração de carne. Y leva el corazón espiritual. Pero para un judío, cuando la palabra del Señor dice, por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, para un judío era una visión más amplia que esto incluso. Para un judío, la palabra corazón en varios pasajes bíblicas podría significar algunas interpretaciones. La primera podría significar sentimientos, ou também as emoções. Outro significado que a palavra coração para um judeu poderia significar consciência. Outra palavra, outra interpretação que na palavra para um judeu também significava intelecto. Outra palavra muito importante para o que vamos aprender nesta noite. Voluntad. Se eu escrevo alguma palavra incorreta, é mi portunhol. Voluntad. Outro aspecto importante que é também aqui, a própria mente. Coração também significa mente, por isso aqui está o cérebro. Porque lev e levivá, aunque significa el corazón de carne o el corazón espiritual, también puede ser aplicado todas estas mismas interpretaciones aquí dentro de este contexto. Entonces, cuando la palabra del Señor está diciendo, por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Cuando un judío leía esas palabras, cuando aquí Salomón está escribiendo, para él estaba diciendo así al pueblo o para él mismo. Guarda tus sentimientos, guarda tu consciência, guarda tu intelecto, guarda tu voluntad y guarda tu mente. Y aquí también guarda el corazón como el centro de la vida. La interpretación es una interpretación más profunda, significa que lo que el Señor nos está haciendo aquí es una invitación para que nosotros podamos tener nuestro corazón completamente de Él. Los sentimientos,
la conciencia, el intelecto, la voluntad y la mente. Y yo podría decir que de todo eso, lo que el Señor más quiere de nosotros es nuestra voluntad. Nosotros vamos a aprender un poco más si me da tiempo. No que puede ser que no me dé tiempo, podemos dejar eso para un segundo tema. Pero la entrega de la voluntad es algo extremadamente importante cuando tratamos de lo que vamos a aprender aquí, que es la justificación por la fe y es la verdadera conversión. Hay una cita, no estoy aquí con la cita porque está justo en el celular, pero yo lo voy a decir de memoria. Está en Manuscrito Release, tomo 14. Voy a poner esa cita después en el grupo Medical Ministry. Antes de descansar voy a poner. La hermana White dice que la verdadera conversión es una experiencia rara. Manuscrito Release, tomo 14. La verdadera conversión es una experiencia rara. Y la hermana White dice que es por eso que hay tantos problemas en la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que entender qué es conversión, qué es este misterio, qué es ser un ser humano convertido, qué es la entrega de la voluntad, qué es la justificación por la fe. ¿Por qué estamos hablando de esto? De que debemos guardar el corazón, por qué debemos entender la profundidad de lo que es la palabra del Señor. Vamos a leer otra cita. Proverbios, capítulo 17. Proverbios, capítulo 17, versículo 3. Proverbios 17, versículo 3. Dice así: el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Aquí está hablando del proceso de purificación de la plata y del oro que necesita pasar por el crisol, por el proceso de hornear, derretir, el proceso de lapidar, de limpiar, de purificar. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Cuando nosotros entendemos qué es lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo, qué es la expiación, qué es el proceso de purificación del santuario, que es un mensaje dejado a la iglesia adventista del séptimo día, que ninguna otra iglesia, ni mismo los judíos, tiene este mensaje de lo que es la entrada de Jesús en el lugar santísimo y hacer expiación por nosotros, que está muy bien descrito en el capítulo 29. Capítulo 29 del Conflicto de los Siglos. El gran juicio investigador. Ustedes necesitan leer este capítulo. Aquí habla, hermano, exactamente de la obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Yo voy a leer una cita que está justamente en 309. Algunas páginas en el capítulo anterior dice así: mas de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que el hombre fuese reconciliado con Dios. El propósito de Dios al enviar su Hijo para que podamos ser reconciliados. ¿Por qué? Porque el pecado nos alejó de Dios, el pecado nos separa de Dios. Cuando el hombre cayó en pecado, nosotros fuimos adoptados por Satanás. Satanás empezó a ser el príncipe de este mundo, porque justamente Adán y Eva cayeron en pecado. Cuando nosotros somos salvos y resgatados por Jesús, nosotros somos nuevamente aceptados como hijos de Dios. Pero mientras que eso no pase en nuestras vidas, de que seamos reconciliados con Dios, nosotros estamos apartados de Dios. Y dice, por los méritos de Cristo, puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento. Mira qué interesante. Este cambio, ¿cuál es el cambio? El cambio de que el corazón es renovado
por la gracia de Jesús, que nos hace reconciliarse con Dios, la palabra del Señor llama eso de nuevo nacimiento. Sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. La hermana White en Manuscrito Release dice que la verdadera conversión es una experiencia rara. Y aquí dice que sin el nuevo nacimiento, que también es la verdadera conversión, no podemos ver el reino de Dios. ¿Y qué es esto? Recibir la gracia de Jesús en el corazón, aceptar el perdón de Cristo. Por eso nosotros tenemos que profundizar más. Vamos a leer otra cita. Dice así, en la misma página: el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, ao estarlo con su ley. Voy a leer nuevamente. El nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, ao estarlo con su ley. Cuando el hombre pasa por ese proceso de conversión, cuando el hombre pasa por ese proceso de nuevo nacimiento, que acepta la gracia de Cristo, la justicia de Jesús, acepta el proceso de la conversión, entonces el hombre pasa a estar en armonía con Dios y con su ley. Significa que la ley tiene un papel también importante en este proceso. La ley justamente es que muestra que estamos en pecado. Es la ley que nos acusa. Es la ley que nos muestra nuestra suciedad, nuestro interior. La hermana White, en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 29, dice que la ley de Dios juzga nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Vamos a volver aquí. Mira lo que dice. Dice que juzga nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. ¿Por qué la Biblia dice que debemos guardar el corazón? Porque el corazón significa sentimientos, voluntad, mente, intelecto, conciencia, pensamientos. Las cosas empiezan a conectarse y tener sentido. Nosotros empezamos a entender que guardar el corazón, hermanos, no es solamente guardar nuestros sentimientos, no es guardar solamente nuestro corazón hacia una relación. Guardar el corazón, hermanos, es entregar nuestros sentimientos, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra vida a la gracia de Jesús, a su voluntad, a su amor. Dios, en infinita misericordia, envió este mensaje a través de Jones y Wagner en el mensaje de la justificación por la fe en la conferencia de Minneapolis. Infelizmente, nosotros como iglesia no conocemos este mensaje. Conocemos muy poco. Nosotros necesitamos volver. La hermana White dice que el mensaje de la justificación por la fe quebranta el poder de Satanás y prepara el pueblo de Dios para recibir la lluvia temprana, la lluvia tardía, y nos da fuerza para pasar por el tiempo de angustia. Este mensaje, hermanos, es el mensaje más importante. Vamos a leer una cita importante en Patriarcas de los Profetas. Patriarcas de los Profetas, página 299. Dice así, presten atención. Patriarcas de los Profetas, página 299. El corazón debe ser renovado por la gracia divina, o en vano se buscará pureza de vida. El corazón debe ser renovado por lo que? Por la gracia divina. Aquí podemos tener una cosa muy importante. No hay como nosotros sermos nuevamente una persona convertida o sermos un ser humano convertido por nosotros mismos. No hay poder en nosotros mismos. No hay capacidad de sermos un ser humano transformado por nosotros. Eso es justificación por las obras. La justificación por la fe es la dependencia total de la gracia divina. Es la gracia divina que hace en nosotros una obra de transformación. El corazón debe ser renovado por la gracia divina, o en vano se buscará la pureza de vida. El que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso
sin la ayuda de la gracia de Cristo, edifica su casa sobre las arenas movedizas. La verá derribarse en las fieras tempestades de la tentación. La oración de David debería ser la petición de toda alma. Cría en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y habiéndose hecho partícipes del don celestial, debemos proseguir hacia la perfección, siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros necesitamos, hermanos, reconocer. Yo llevo 26 años en esta caminata cristiana. Y yo puedo decir por experiencia, yo creo que aquí hay hermanos que quizás tienen más tiempo de experiencia. Si no for la gracia de Jesús, hermanos, yo estoy completamente perdido. Si yo no reconocer que en mí no hay capacidad para conseguir vencer las tentaciones, si yo no conseguir mirar un poco más profundo en mi vida y saber que si no for Jesús que interviene en mi vida y que me puede dar una vida nueva, eso es imposible. Es solamente cuando hay la entrega de la voluntad. La voluntad es el poder de decidir, es la capacidad que tenemos de decisión y eso podemos entregar a Dios. Entregar nuestra decisión a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros necesitamos rendirnos a Dios y decir, Señor Dios, pobre soy, como la oración del publicano y del, no sé la traducción en español, de los dos que fueron a orar, subieron al templo para orar, y uno oraba justamente con una oración de vanagloria, de orgullo, mientras que el otro se humillaba, oraba en silencio. Nosotros necesitamos ser justamente como este hombre, que se prostraba delante de Dios y decía, Señor, miserable soy. Señor Dios, me ayuda a ver lo malo que existe en mí. En el libro Deseado de toda la gente, yo solo tengo en portugués, no lo tengo aquí en español. Deseado de toda la gente, la hermana White dice que Dios permite las pruebas que sobrevengan en nuestra vida para podernos ayudar a ver lo malo que existe en nosotros. La escuela del dolor, hermanos, es una escuela de enseñanza. La escuela del dolor no es una escuela de un Dios que no nos ama. Dios permite que pasamos por las pruebas para que podamos conocer un poco más de la maldad que existe en nosotros, para que podamos reconocer cuánto necesitamos del Salvador. Quiero leer una cita importante que está dentro de este contexto exactamente. En la matutina, desde el corazón, en el día 2 de enero, dice así. Prestem atenção. Essa cita me gastou algumas semanas. A mim me gusta meditar muito nas citas. Me gusta passar tempo. Prestem atenção nessa cita, hermanos. El descuido de la vigilancia y el escudriñamiento cuidadoso del corazón es lo que lleva la autosuficiencia y el orgullo espiritual. Sin un profundo sentido de nuestra necesidad de la ayuda de Dios, habrá tan solo muy poco oración ferviente y sincera en demanda de ayuda. Recuerden que yo leí para ustedes en el libro Conflicto de los Siglos, que la hermana White dice que Satanás nos intenta justamente distraer de la obra más importante que la obra que Jesús está haciendo y de la obra que nosotros necesitamos hacer en la tierra. ¿Recuerdan esa cita? Aquí justamente la hermana White dice que es por la falta de vigilancia y escudriñamiento. Ahora yo quiero aquí nos ayudar a reflexionar. ¿Cómo que nosotros vamos a tener tiempo, hermanos, para escuadriñar el corazón detenidamente si nosotros estamos distraídos con redes sociales?
Si nosotros estamos distraídos solamente pensando en ganar dinero, ¿cómo nosotros vamos a estar si nosotros estamos solamente viendo cosas que no son lo más importante? ¿Cómo nosotros vamos a estar, hermanos, si nosotros estamos gastando tiempo, si nosotros no tenemos tiempo para eso, para vigilar en oración y para escuadriñar cuidadosamente el corazón? ¿Y sabe cuál es la mayor evidencia para mí de la autosuficiencia? No orar. Vamos a pensar en el día de hoy. Hoy es martes. Aquí son 9 de la noche. ¿Cuánto tiempo en el día de hoy yo pasé orando? ¿Cuánto tiempo usted, hermano, pasó orando en el día de hoy? Estoy seguro que eso es una clara evidencia porque nosotros estamos completamente desprovidos del Espíritu Santo. Porque aquí dice, el descuido de la vigilancia y el escudriñamiento cuidadoso del corazón es lo que eleva a la autosuficiencia y el orgullo espiritual. Sin un profundo sentido de nuestra necesidad de la ayuda de Dios, habrá tan solo muy poca oración ferviente y sincera en demanda de ayuda. Nosotros estamos perdiendo tiempo, hermanos. Yo sé que todos nosotros necesitamos trabajar, nosotros necesitamos cuidar de nuestra familia, nosotros tenemos nuestros cuidados con el hogar, tenemos la obra médico-misionera, conozco todo esto. Pero sabe una cosa, hermanos, nosotros necesitamos tiempo a solas con Dios. Recuerda la cita que leí en notas biográficas. Y la obra necesita comenzar como? Individualmente. La obra necesita. Y ella dice que ella ve cuántos que estaban ahí prostrados o rodeando. Una multitud. Ella dice que había un pequeño grupo. Yo, en mi libro Evento de los Últimos Días, yo circulé todas las palabras en el libro Evento de los Últimos Días que la hermana habla sobre los victoriosos, sobre los campeones. Hermanos, hay muchas citas de la hermana White que ella dice que los campeones son muy pocos. ¿Sabe por qué son muy pocos, hermanos? Porque la vida cristiana requiere una entrega de la voluntad. Porque la vida cristiana requiere tiempo a solas con Dios. Porque la vida cristiana requiere nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestra entrega de esto, de lo que es más profundo en la vida, de nuestros sentimientos, de nuestra conciencia, de nuestro intelecto, de nuestra voluntad, de nuestra mente. Jesús quiere transformar nuestra mente en la mente de Él. Él quiere que nuestros pensamientos sean sus pensamientos, que nuestros deseos sean sus deseos, que nuestros gustos sean sus gustos. La hermana White, ustedes conocen mejor que yo esta cita en Evento de los Últimos Días, dice que el carácter que presentemos en el tiempo de prueba es el carácter que define nuestra eternidad. Incluso ella dice en Hogar Cristiano que el carácter que tenemos dentro del hogar es el carácter que define nuestra salvación. Yo me pongo a pensar una cosa, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a tener placer en el cielo? Placer en estar con Jesús, si hoy nosotros no tenemos placer de estar con Él. ¿Cómo nosotros vamos a tener placer en los gustos del cielo, si hoy nosotros no tenemos gustos en las cosas del cielo en la tierra? A veces, no sé si ustedes conocen una persona que es muy paciente. Yo tengo un amigo así, se llama Rayut, él que me enseñó a orar. Yo aprendí un poquito de cómo orar con él. Él es un hombre de profunda oración. Nosotros subimos una montaña muchas veces para orar y pasamos la madrugada entera orando ahí. Y él que me enseñó este hábito de orar. Y sabe una cosa, hermano, él era muy paciente y yo veía que había gente que perdía la paciencia por él ser demasiado paciente. Yo me imagino cómo debe ser convivir con Jesús, porque dice la hermana White en Deseado de toda la gente que Jesús nunca perdió la paciencia. Yo imagino Jesús un hombre muy calmo, sereno,
Su mirada era llena de compasión, sus palabras llenas de amor, de misericordia, querendo salvar y sembrar la semilla de la salvación. Jesús estaba verdaderamente preocupado con la vida eterna de las personas. Él no quería implantar un reino terrenal, sino un reino celestial. Él no estaba preocupado en cosas de esa tierra. Como dice la hermana White, como Enoque, dice que su tesoro estaba en la eternidad, que no acumulaba nada en esta tierra, porque todo lo que él quería estaba en el cielo. La mente de Enoque fue transformada a la mente de Jesús. Sus gustos, su voluntad, al punto que Dios dice, usted ya no es más ciudadano de esta tierra, venga para acá, y lo llevó para el cielo. La vida de Enoch ya no se adaptaba más aquí, sus voluntades, sus gustos, su carácter, caminó con Dios. Esta experiencia es lo que Dios nos está llamando, hermanos. Vamos a leer unas citas importantes en el libro Camino a Cristo. Camino a Cristo. No, perdón, vamos a leer antes un texto importante en Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. Aquí nosotros aprendemos que la palabra corazón en las Sagradas Escrituras tiene dos significados en hebreo. La palabra lev, que significa el corazón de carne, y también tiene el significado de la palabra leba, que significa el corazón espiritual, el corazón que confía en Dios, el corazón entregado al Señor. ¿Ok? Vamos a ver una cita bíblica que utiliza la palabra lev. Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién podrá conocerlo? Dice la hermana White que por naturaleza, nosotros estamos... Perdão, hermanos. Ser médico, a veces, assim é meu celular, todo dia quase. La hermana White dice que por naturaleza, nosotros estamos en rebeldía contra Dios. Por naturaleza. Nuestra naturaleza tiene la inclinación para el mal. Completamente estamos apartados de Dios por naturaleza. Por eso nosotros necesitamos de la gracia divina. Nosotros necesitamos de una obra y de un poder fuera de nosotros. No hay el talento, la hermana White dice en Camino a Cristo, voy a leer la cita, el talento, la cultura, el conocimiento, la religión no tiene poder para transformar y para salvar. Necesitamos un poder acima de nosotros. Este poder es Cristo Jesús. Justicia nuestra, salvación, poder. Dice Jesús, es que estoy en la puerta. Es que estoy en la puerta. ¿Qué quiere decir eso que estoy en la puerta? Quiere decir que Jesús quiere entrar en tu corazón. Jesús quiere te ofrecer justicia de la cual nosotros no tenemos. Estamos desprovidos, estamos completamente perdidos, pero el Salvador dejó todo, sacrificó todo, incluso sacrificó su propia vida por ti y por mí, para que nosotros tengamos derecho a la salvación. Hermano, eso es muy precioso. Hay citas tan preciosas. A mí me encanta estudiar esto. Camino a Cristo, página 8. Hablando sobre este leve, justamente el texto de Jeremías que engañóse el corazón, este corazón en rebeldía, este corazón justamente perverso, este corazón que es el corazón de carne. La hermana White dice así: la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto no tiene ningún poder. Puede producir una corrección externa de la conducta. Yo puedo ponerme bien, yo puedo estar aquí bien trabajado, puedo sentarme en la iglesia, puedo predicar, puedo tener mucho conocimiento,
puede producir una corrección externa de la conducta, pero no puede cambiar el corazón. No puede purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre el interior, una vida nueva del alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Solamente la gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios y a la santidad. Hermanos, esto es muy precioso, hermanos. Ese es el Jesús que te ama. Ese es el Jesús que dejó todo para venir a esta tierra. El Salvador dijo, a menos que el hombre naciera de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios y móviles que los guíen en una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Hermano, eso es un poder. Satanás no le gusta que aprendamos estas cosas. ¿Por qué? Porque aquí está el poder de la victoria. Nosotros no tenemos poder por nosotros mismos. Nosotros no conseguimos. Pero cuando nosotros vayamos a Jesús en humildad de corazón y decimos, Señor, he caminado por caminos que no son tu voluntad. He pensado cosas, he juzgado mis hermanos, he mentido, he defraudado, he faltado con el diezmo, he transgredido las reglas, he transgredido justamente los mandamientos, he fallado, Señor. Pero dice la hermana White que este poder que es Jesús, Él viene en la vida interior. Él viene y nos causa una nueva vida. Él nos quita. ¿Recuerdan de la visión de Josué en Zacarías? Josué justamente está con sus vestiduras inmundas y justamente le sacan la vestidura y le con la vestidura limpia, la vestidura blanca. Es representación justamente de la justicia de Jesús. Justamente su vestidura pura, santa, blanca, y nos ofrece. Y vieste en él nuestros pecados. Hermanos, olha lo que Jesús cambia. Hay una cita que está en la matutina, desde el corazón, dice, ¿qué tenemos para entregar a Dios? Pero mira lo que nos entrega. ¿Qué tenemos nosotros para dar para Dios? La hermana White dice que nuestras mejores obras estão manchadas de pecado. Las mejores obras estão manchadas de pecado. Hasta mesmo nuestras obras para el Señor necesita ser intercedida por la justicia de Jesús para que Dios en el cielo acepte nuestras obras. Ni nuestras obras, con la mayor deseo que podamos hacer, si no fuera revestida por la justicia de Jesús, no serían aceptas en el cielo. Y por eso nosotros necesitamos una entrega al Señor. Necesitamos de una entrega más plena al Señor, hermanos. Y esas cosas necesitamos estudiar juntos. Vamos a ver otra cita importante. Camino a Cristo, página 49. Ya estoy terminando. Yo sé que ustedes también necesitan descansar. Camino a Cristo, página 49. Dice así. Perguntareis talvez, como podemos permanecer em Cristo? Del mesmo modo em que lo recibiste a princípio, de la manera pues que recibiste a Jesús el Señor, así andad en él el justo, y vivirá por la fe. Habéis profesado daros a Dios com el fim de ser inteiramente suyos, para servirle e obedecerle. Habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador. No podéis, por vosotros mismos, expiar vuestros pecados ou cambiar vuestro coração. Nosotros no podemos cambiar nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestro intelecto, lo más profundo de nuestra vida. No
No podéis por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón, mas habiéndose entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo, Él hizo todo por vosotros. Por la fe llegaste a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él, andando con Él y tomando a la vez. Tenéis que darle todo. Essa cita me encanta. Tenéis que darle todo. El corazón, la voluntad y la vida. Daros a Él para obedecer sus requerimientos. Y debéis tomarlo todo. A Cristo, la plenitud y toda bendición, para que habite en vuestro corazón, que para que vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestra externa ayuda, a fin de que os dá poder para obedecer. Amém, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que me encanta aquí, hermanos? Lo que el Señor nos cambia. Mire lo que nos pide. El corazón, la voluntad y la vida. Y mire lo que nos entrega. Él dice que nos entrega todo en Cristo, la plenitud de toda bendición. Nosotros entregamos nuestra vida y recibimos de Dios toda la bendición. Dice la hermana White que los tesoros eternos estão abertos para ser derramados sobre su pueblo. Dice que el Señor se queda entristecido cuando nosotros hacemos pequeñas peticiones, cuando nos consideramos de poca importancia. Dice que eso entristece el corazón del cielo, porque si eso fuera verdad, que nosotros somos pequeños delante de los ojos del Señor, de poca importancia, Él no hubiera enviado su Hijo en esta tierra. Es porque tienes mucho valor. É porque o Senhor te ama tanto. É por isso que Ele tem dado tantas coisas para que podamos ser instruídos, para que podamos viver à altura de que o Senhor espera de nós. E aqui a cita termina dizendo: recibirei vuestra força, vuestra justiça, vuestra externa ajuda, a fim de que os dá poder para obedecer. Deus não solamente quer nosso coração, Ele não solamente quer nos entregar sua justiça, mas Ele também quer nos conceder poder para que podamos andar em novidade de vida, para que podamos andar em caminhos retos, para que podamos obedecer. Satanás não quer que nós entendamos isso, sabe por quê? Porque dentro do seno adventista há mensagem que nós nunca vamos poder vencer o pecado. E esse mensagem é mensagem que está completamente distorcionado. E os adventistas estão todos perdidos em lo que podemos e não podemos. Há ministros que dizem que solamente quando Jesus vuelva, nosso caráter será transformado. Dice que nós vamos hasta el cielo, hasta a segunda venida pecando. Pero, onde estão essas citas? Hermanos, solo en este libro, si ustedes leen Camino a Cristo, hay muchas citas. Si ustedes agarran primeira carta, segunda carta e terceira carta de São João, al fim da Bíblia, e leem, ustedes vão ver que Deus nos dá poder para vencer, que nós não vamos estar vivendo pecando sempre, que nós necessitamos aprender a viver em novidade de vida, que nós necessitamos crescer na graça do Senhor, como acabamos de ler, que o Senhor nos quer dar poder para que podamos ter oração fervientes. Dice a hermana White, eu leí essa citação uns dias atrás, que se nós estamos dia a dia, hermanos, fazendo sempre as paupérrimas orações, nosso coração não foi convertido. Nós sempre estamos, Senhor, nos bendicem este dia, nos acompanha este dia, e sempre as mesmas orações. Hermanos, nós temos que crescer em experiência com Deus. Há hermanos que necessitam nossa intercessão. Há hermanos que necessitam que tomamos tempo para orar por suas famílias. Nós necessitamos orar por nossa família, e isso necessita tempo. Por isso que Satanás quer nos distrair com tantas coisas, entretenimentos, distrações, para que não tenhamos tempo para o que é mais precioso, para estudar, para esquadrinhar. Vou terminar. Duas citas mais. Vamos ler. Caminho a Cristo, página 13. El viernes.
Vamos ler 2 citas más. Vamos ler 2 citas del Camino a Cristo y una cita de la Biblia y concluimos. Vamos aqui a hacer una recapitulación corta. Empezamos a entender que la hermana White tiene una visión donde havia um grupo que estava aí angustiado, orando, estava interessado, estava preocupado, se estava humilhando. A irmã White disse, no culto de los siglos, que Satanás quer nos distrair, quer que nós não aprendamos. E este grupo que estava aí também, esta mesma visão, havia um grupo que se estava burlando, era um grupo que estava desatento, é um grupo que não está verdadeiramente interessado, mas está dentro deste mesmo grupo. Pero estão desatentos, estão burlando, não estão preocupados com as coisas espirituais. Leímos justamente que nós devemos guardar o coração, e na palavra coração, a palavra Deus coração tem um significado mais profundo, significa sentimentos, consciência, intelecto, vontade, mente, significa o mais profundo do ser humano. Isso é o que devemos guardar, vigilar. A irmã White disse que por la falta justamente de profundo escudriñamiento, não há uma genuína conversão, não há orações fervientes. A irmã White disse justamente também o que leímos em Patriarca de los Profetas, que a graça de Deus, que este poder que está fora de nós e que necessitamos, é Cristo em nós que vai ser um cambio, uma verdadeira conversão, onde justamente este cambio ocorre em nosso interior e não solamente uma correção externa. Nossos desejos são cambiados, nossos gustos são cambiados. Há uma cita que está em Mente, Caráter e Personalidade, tomo 2, que a irmã White diz: la verdadeira conversão é um cambio de pensamento e sentimentos. E a suma de los pensamentos e sentimentos define o caráter. Muitos conhecem essa cita, é uma cita conhecida. La verdadeira conversão é o cambio de sentimentos e pensamentos, e a suma de pensamentos e sentimentos define o caráter. Sabe uma coisa que me pongo a pensar, hermanos? Que a irmã White, quando está falando de la condição do pueblo de Deus para ser sellado, para receber o refrigério de la presença do Senhor, que é a lluvia tardia, a irmã White disse que todo egoísmo, toda envidia, todo orgulho, toda vanidade, todo pecado necessita ser vencido. Sabe que me pongo a pensar? Que a envidia, o orgulho, todos esses são pecados que ocorrem aqui, irmãos. Não são pecados que eu roubo com a mão, que eu enganho com as mãos. São pecados que ocorrem dentro de mi ser. Envidia é aqui algo intelectual, o orgulho é algo profundo, de lo mais profundo do ser humano. Sabe, hermanos, lo que o Senhor quer convertir em nossa vida, por isso diz que a obra é interior, não é solamente uma correção externa, é um cambio mais profundo em nossas vidas, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos desejos. Me gusta muito uma experiência que a irmã White disse que quando Jesus implanta sua natureza em nós, há uma fusão da natureza humana com a natureza divina. E a natureza divina passa a ser nossa natureza. Nós recebemos a natureza divina em nossa vida, e isso é a justificação por la fé. É receber a justiça imputada, e cada dia em processo de santificação recebemos a justiça comunicada. A justiça que cada dia Deus nos vai impartindo através de seu Espírito, da presença de los ángeles, quando vamos crescendo, quando vamos abandonando nossos pecados, cambiando nossa vida. E quanto tempo dura este processo? O irmão White disse que é um processo de la vida inteira. Não é uma coisa. O irmão White disse que nossa caminhada cristiana podemos muitas vezes cair, pero cumpre nós levantarmos e irmos a Jesus. Jesus está pronto a nos perdonar. Esse é um mensagem que Satanás não quer que entendamos. Quando nós pecamos, Satanás quer que nos apartamos de Jesus. Diz: "Você é muito sucio, você é muito pecador, você não merece o perdão." Pero a irmã White disse, desde o coração, e também recebereis poder, que quando nós pecamos, aunque nos sintamos sucios, aunque nos sintamos indignos, devemos correr para os braços de Jesus, porque Jesus está pronto para nos perdonar. Hermanos, mira quanto amor.
Jesús es amor. Nosotros tenemos que conocer verdaderamente el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor, es santidad, es un Dios perdonador. Vamos a leer. Camino a Cristo, página 13. Mas cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, la luz verdadera que alumbra todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y se manifiesta las cosas ocultas. Voy a explicar eso un poquito, vamos a desmenuzar un poquito esta cita. Cuando la influencia del Espíritu Santo toca el alma, toca la conciencia, se alumbra las cámaras secretas del corazón y el hombre empieza a ver la maldad que existe en él, hermano. Cuando nosotros estamos cegados, porque el pecado nos ciega, las pasiones, los deseos, eso nos ciega, los gustos mundanales, los ídolos dentro del corazón que tenemos, los ídolos carnales, eso nos ciega. Pero cuando el colillo del Espíritu Santo, que es lo que Dios quiere ofrecer para la iglesia de la Odisea, el colillo del Espíritu Santo, que es cuando las cámaras secretas del corazón se abren, podemos discernir la maldad del pecado, la santidad de la ley de Dios. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador tiene entonces conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de parecer en su iniquidad y impureza delante del que escuadriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de su santidad y el gozo de su pureza. Ansea ser purificado, restituido a la comunión del cielo. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes les encanta eso? A mí me encanta eso, porque aunque nos veamos sucios, aunque cuando el Espíritu Santo nos toca la conciencia nos sintamos indignos, al mismo tiempo sentimos el deseo por Jesús. Ansiamos querer participar de su gracia. Empezamos a sentir el gozo de que queremos sentir lo que Él siente. Y dice justamente que aquí ve el amor de Dios y la belleza de su santidad y el gozo de su pureza. Eso es la justificación por la fe. Eso es lo que Jesús quiere nos impartir. Vamos a leer una última cita de la palabra del Señor. Hay muchas citas lindas. Salmos capítulo 51. Ustedes conocen muy bien. Vamos a leer juntos este salmo. Salmo capítulo 51. Esse salmo, quando está dentro deste contexto, quando entendemos este contexto de lo que é estarmos com corações rebeldes. Corações rebeldes são leves. Leve é corações rebeldes, é o coração de carne, é o coração que está em rebeldia, é um coração que tem solamente inclinação para o mal. Pero Deus nos quer levar de corações rebeldes para corações transformados. E por isso necessitamos de um poder que opere em nosso interior, um poder celestial. E isso é o amor, isso é a justiça e é a graça de Jesus. Então, quando leemos em este contexto, el Salmos capítulo 51, esse salmo tem muito mais significado. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: Ten piedade de mim, ó Deus, conforme tu misericórdia. Conforme la multitud de tus piedades, borra mis delitos. Lava-me al fondo mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis delitos y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solamente he pecado y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Así que eres justo cuando sentencias, irreprochable cuando juzgas. Mira que em maldade he sido formado, e em pecado me concebió
mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lava-me, e quedaré más blanco que la nieve. Haz-me oír gozo e alegría, e se recrearão los huesos que has abatido. Oculta tu rosto de mis pecados, e borra todas mis iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo, e renueva um espírito recto dentro de mim. Eu não sei como chegaste a esta noite aqui, hermanos, em la condição, pero eu sei como eu estou delante de Deus. Eu sei que he falhado delante de Deus. Eu sei que durante minha vida he hecho coisas que o Senhor não se agrada. E não tenho orgulho disto. E não quero seguir jamais fazendo isso. Eu quero caminhar em novidade de vida. E esta noite, irmãos, o Senhor vem aqui para nos visitar, para dar-nos perdão, para dar salvação, para que toda a carga que tu tienes sobre ti, tu puedas poner sobre Ele, porque Ele te concede nova vida, justiça, graça e perdão. Que o Senhor te bendiga e que Jesus seja exaltado por sua santidade, por sua justiça e por seu amor. Amém. Quero invitar-los para que podamos prostrar-nos de rodilha e podamos orar. Amoroso Padre Celestial, avergonzados chegamos delante de Ti, Senhor. Avergonzados porque, apesar de que Tu nos has dado tantos privilégios, tantas bendiciones, pero muitas vezes, ó Deus, não hemos cumprido com o que Tu esperas de nós. He pecado contra Ti, Senhor, contra Ti somente, Padre. Hemos pecado como Tu pueblo, Senhor. Hemos falhado em nossos hogares. Pero en esta noche, Padre, escuchamos de Tu amor. Escuchamos que está na puerta, Senhor, deseoso de entrar. Estás deseoso de nos conceder nova vida, Padre. Oh, Senhor, como está contento nossos corações de receber esto, de saber isso, oh Deus, porque não merecemos, porque Tu, Senhor, não nos trata como merecemos, porque Tu eres grande em misericórdia, justiça e amor. Padre Celestial, entregamos lo que há em nós que não é nada bueno. Só há coisas malas em nós. Nosso coração está em rebeldia contra Ti. Pero nós entregamos isso lo que temos, Senhor, a cambio de Tu justiça e a cambio de Tu graça. Sea misericordioso com nós. E queremos, Senhor Deus, levantar desta oração completamente confiados que Tu nos perdonará. Não porque merecemos, não porque somos dignos, pero sino porque Tu palavra disse que Tu nos queres perdonar. E cumprimos e confiamos conforme assim lo disse, Senhor. Graças por todo, graças porque nos ama. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Padre. Que o Senhor les bendiga, que ustedes puedan tener una noche de paz, que ustedes vayan a sus camas con la paz y el gozo de Jesús, porque Él ha perdonado sus pecados. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, hermano Felipe. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias. A todos por habernos acompañado. Doctor, buenas noches.